Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Muy buen día a todos, por aquí Josefina Meri, Associate Consultant para la división de Finanzas y Legal desde Robert Walters Chile. Hoy me acompaña Cristóbal Díaz de Valdés, Managing Consultant de la misma división, y tenemos como invitada a Fernanda Llobet, actualmente CEO de Crypto Market. Es la única mujer en toda la industria de cripto a nivel global en ser CEO y la única latinoamericana en ser finalista en la participación de Finex Awards Conference. Es un evento fintech que se va a realizar a fines de febrero, si no me equivoco, en Dubái. Felicitaciones nuevamente, Fernanda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. Si es que todavía no lo creo. Así que yo creo que cuando estemos en Dubái, muertos de calor, voy a empezar a creer un poquitito esta extraña pero feliz situación que se está dando, donde se reconoce el trabajo de la compañía, porque al final nosotros todo esto lo estamos enfrentando como equipo. Claro, me imagino. Sería interesante ahí que pudieras presentarte un poquito con lo que es tu persona, un poco en lo que estás hoy y lo que vas a hacer también un poquito en Dubái, pasarte la pelota un poquito a ti. A ver, yo de base soy abogado, así que les pido disculpas a los que son del área de finanzas. Yo sé que somos lo peor que puede pasar en una reunión porque paralizamos cualquier tipo de negociación en la que haya. De ahí me fui cambiando hacia el área de ingeniería comercial a través del LLM, el MBA y posteriormente el doctorado en Business. Partí en el mundo regulatorio, litigios y en reguladores, y de ahí me pasé a Crypto Market como directora del área de regulación internacional hace 2 años atrás. Hace 3 años atrás. Y el año pasado, en enero, tuvimos una conversación con los co-founders donde tomaron la decisión de pedirme que me cambiara de allá ya a la dirección del grupo. Así que el último año ha sido esta experiencia de cambio de carrera hacia lo que es el management 100%, desde esta perspectiva regulatoria, porque al final del día eso nos pasa en la industria fintech. Somos o muy regulados o nada regulados, entonces el crear bordes desde la legalidad es gran parte del core del negocio. Perfecto, súper, buenísimo. Y en el fondo, en cuanto a desafíos propiamente tal, dentro de lo que engloba el ecosistema fintech, quizás cómo ven los proyectos de este año o aterrizándolo, por ejemplo, en Crypto Market. Mira, dentro de Crypto Market, y esto tiene directa relación con lo que vamos a ir a hablar a Dubái, en el módulo de speaker en la conferencia, nosotros nos hemos enfrentado a una definición de estrategia de negocios durísima en la industria. Hoy día tú puedes crecer de manera directa, es decir, abres filiales o sucursales en los distintos países, lo que tiene 2 contras. Uno, el nivel de recursos que toma, porque tienes que dejar dinero depositado en algún regulador, necesitas el darle garantías a los clientes y además hoy día necesitas licencias locales. No existen las licencias globales, excepto en Europa desde el próximo año con MiCA. El resto del mundo funciona país por país. Y ahí además tenemos un problema de idiosincrasia, porque todas las leyes dicen lo mismo, básicamente. Todos dicen, por ejemplo, prevención del lavado de activos. Pero los focos de cada país son distintos. En Brasil es corrupción, en Argentina es el tema de evasión tributaria, en México y en Colombia el narcoterrorismo, en Chile el delito de cuello y corbata, ahora un poquitito hacia corrupción. Entonces, desde ahí cada país, y ahora en Irlanda, por ejemplo, nos revisan los documentos y dicen dónde está la amenaza terrorista. Y es como, claro, para ellos sí es un tema. O sea, en el fondo, claro, cada país de su historia nos va diciendo la norma de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a proponer? Una vía colaborativa. En vez de generar estos elefantes blancos que están en 100 países, 150 países, que replican cargo, y que al final un escándalo, por ejemplo, miremos lo que pasó con Binance, un escándalo los afecta a nivel global. Generar una red colaborativa con empresas que tengan ese sabor local. Empresas que sepan moverse en Asia, empresas que sepan moverse en Europa, que sepan moverse en Estados Unidos, que hoy día es un mundo completo, que sepan moverse en distintas partes de América Latina. Porque cada uno es en sí mismo una lógica distinta. Entonces, ¿qué es lo que se viene para Crypto Market? Lo mismo que el año pasado, hacer muchos amigos.
Nosotros nos hemos dedicado a la interconexión, al B2B, a saber con quién hablar, con quién colaborar y en base a eso generar puentes de crecimiento conjunto. Perfecto. Y en línea con la estrategia, en el fondo, claro, cuenta un poquito las intenciones y si se viera como plasmado en logros concretos en cuanto como a estas, quizá, estos factores externos del ambiente que cuentas tú, en el fondo, ¿cuáles aterrizarías quizás como logros concretos? El primer gran logro te diría que es la apertura de la línea B2B de la compañía. Eso se inició el año pasado. Nosotros nos estamos posicionando como uno de los actores en los que se puede hacer on y off ramp de capitales en América Latina hacia el resto del mundo, pero con organismos regulados. ¿A qué nos referimos con esto? Para hablarlo en español. En el mundo cripto, una de las grandes preguntas que hay, una de las grandes dudas, es el anonimato. Entonces se dice, mira, los que están en el dark web pagan en cripto, el sicariato. Un típico historia de Netflix. La verdad es que en cripto tú tienes mucho mejor seguimiento con el dinero respecto de quién tiene acceso a cada token. Lo que nosotros hacemos es trabajar con partners que también tienen licencias en sus países o están registrados en sus países. Entonces podemos certificar desde el banco de ingreso hasta el banco de recepción cómo se movieron los fondos concretos en caso que alguien, por ejemplo, un banco central, una superintendencia, un organismo de prevención de lavado de activos, necesite la información de la ruta transfronteriza completa en una operación. Entonces, eso es lo que nos hemos dedicado a hacer. Encontrar otras compañías que tengan los mismos bordes éticos, entendiendo que este es un área que moralmente es inocua. Tú tienes el paradigma de la libertad al 100% y el paradigma de las inscripciones y registro al 100%, y todavía no sabemos quién tiene razón. Son dos caminos que están caminando de manera paralela, pero nosotros estamos tratando de posicionarnos como la gran opción en América Latina con este parámetro. Perfecto. Si tú necesitas 100% trazabilidad, ahí es donde estamos parados. Súper buenísimo. Oye, yendo quizá, lo aterrizamos un poco de lo que es el escenario de hoy en cuanto a lo que es fintech, a lo que es crypto market. Ahora me gustaría quizá situarlo más en lo que es tu persona y tu carrera profesional, quizá. Hay algunos antecedentes nos estuviste dando, pero en el fondo quería saber quizás cómo ha sido tu trayectoria, cómo fue que llegaste, digamos, al mercado propiamente tal. Ahí me gustaría que me contara un poquito. A ver, dentro de la trayectoria, yo te diría que un punto que no hemos conversado, me pasó lo más raro que le puede pasar a alguien en su trayectoria profesional. Yo tenía un sueño en la universidad y lo cumplí a los 25. O sea, yo quería ser fiscal de una sociedad anónima abierta que cotizara en bolsa. Y llegué a principios de los años 2000 a Schwager a la mitad de una investigación de la Superintendencia de Valores de esa época, que estuvo bastante entretenida. Y ahí aprendí que no necesariamente mi vida iba a estar en una empresa BC1 con ciertos incentivos hacia el incumplimiento normativo. Por lo tanto, tuve la mejor oportunidad de la vida, que fue reinventar mi meta cuando tenía tiempo para hacerlo. Entonces exploré distintas cosas. Estuve 4 años en el Senado, estuve en la academia, aproveché de estudiar, investigar, escribir, o sea, un montón de cosas, hasta que la vida me dio la oportunidad de trabajar en estudios, en lógicas boutique, y de ahí pasar a lo que es el mundo corporativo internacional, pero después de haberlo hecho todo, después de haber estado en entidades reguladas, o sea, estuve 4 años en la CNA como uno de los consejeros nombrados por las universidades privadas, después de haber litigado en Tribunal Constitucional, litigado en Corte Suprema. Entonces, habiendo hecho un poquitito de todo, el redactado leyes como asistente legislativo, entonces, al haber podido probar un poquitito de todo, se da esta posibilidad que es una locura, porque como mujer latinoamericana en una carrera que es difícil de internacionalización, tener esta oportunidad de trabajar desde un cargo global y armar un proyecto realmente global desde América Latina, creo que cada paso y cada fracaso en el camino me permitió llegar a donde estoy hoy día y poder tomarlo desde la humildad, la construcción, no desde un ego, no desde un, es que acá yo puedo,
no, es qué podemos hacer en conjunto. Porque yo no estaría aquí si los co-founders no hubieran tenido la visión progresista que tienen. Claro, tal cual. De hecho, desde ese punto de vista es bien interesante, en el fondo, considerando, como mencionamos en un principio, el tema de tu rol, en el fondo reconociéndote como la primera mujer ya en cuanto al mercado de las criptomonedas. ¿Cómo se compatibiliza, en el fondo, cómo se equilibra quizás con tu vida personal? Me imagino que igual hay mucho tema ahí también, en el fondo. Y de ahí sería interesante ahí que nos contara así. Mira, ahí es duro, ¿ya? O sea, para la generación mía, espero que sea muy distinto que para la generación tuya. Pues la generación tuya es la generación que se espera que lo tenga todo. Para las mujeres de la generación mía es muy raro poder tenerlo todo. O sea, tú tienes que sacrificar algo. Pueden ser horas de sueño, pueden ser esa idea que uno tenía cuando era chica del vestido de princesa, la casa con la verja blanca y el perro. Mira, eso le funciona a mucha gente y me encanta. De verdad, los miro con admiración. En lo personal, a mí esta vida me costó 2 matrimonios. Lo bueno es que no me costó ninguno de mis 3 hijos, porque los 3 son Claro. team mami. Pero son 3 mamones, pero en el fondo sí uno necesita una especie de compañero al lado que es muy difícil con los cánones de crianza de mi generación que se dé. Claro. Y no porque uno privilegie la vida profesional, sino que porque uno puede estar menos o puede cumplir menos en el estándar de lo personal. Tal cual. Yo te puedo decir, jamás me perdí un acto de los niños, pero tampoco me he ido a acostar a las 10 de la noche. O sea, yo hago pausa entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, comía con las niñitas, revisar las tareas, que estén comidas, que estén bañadas, que estén acostadas, y después vuelvo a tomar el computador para sacar el informe que era necesario para el día siguiente. Y eso un compañero no necesariamente te lo acepta. Claro, perfectamente. Oye, Fernanda, y claro, en el fondo, a ojos de hoy, quizás es más fácil que en el minuto en que tú iniciaste. Fue como, tuviste que dar mucho esa pelea de darte a conocer, digamos, y tu potencial para que creyeran en ti, o sientes que siempre estuvo esa confianza en el fondo, considerando que en confianza me refiero desde el punto de vista del potencial y que hayas llegado hasta donde llegaste, digamos. Mira, yo creo que para mí la lucha se acabó el día que entendí que yo tenía que creer que tenía el potencial y que lo que opinara el contexto me daba lo mismo. Súper. Porque el que quiere creer en ti lo hace y el que no quiere creer en ti siempre va a encontrar una excusa. Entonces, al final es tomar el rol en el que tú escoges estar, porque siempre estás escogiendo el rol en el que te quedas. Si no te sientes cómodo en una organización, es minuto de emigrar. Entonces, si tú escoges estar en una organización, ser la mejor persona y la mejor versión de ti para ese rol. ¿Y por qué te digo para ese rol? Porque nosotros no somos, como dicen los gringos, one trick pony. No tenemos una sola faceta. Nosotros vamos a usar la faceta que es más necesaria para el rol en el cual nos encontramos. Por ejemplo, en alguna época que me tocó trabajar de directora académica de la Facultad de Derecho en una universidad, mi decano era un decano muy tradicional, poderoso, ese hombre que cuando entra todo el mundo se queda callado, 2 metros de criatura. Al final, una persona tremendamente imponente. Él necesitaba a su lado alguien que tuviera una visión más cercana, más empática, más ejecutiva, para que él pudiera pensar en los grandes temas. Entonces tú te conviertes en eso. Claro. Por otra parte, si tú estás en un rol más en el que te toque discutir con reguladores, cuando nosotros vamos a ese rol, ahí tú tienes un poco este juego de la mujer dura, masculinizada, con esta energía masculina que tiene que venir a golpear y a dar el golpe en la reunión, porque es lo que se espera en ese minuto. Entonces, gran parte del poder crecer desde un liderazgo femenino es saber qué faceta usar cuándo
cómo te muestras hacia afuera y cómo te muestras hacia adentro. Porque hacia afuera tú tienes que tener una imagen, tienes que imponer un respeto, tienes que poner deadlines, tienes que institucionalmente proteger la marca. Hacia adentro, por ejemplo, hoy día en Crypto Market, esto es algo que pasa siempre, yo creo que toda la compañía me dice Fer, de rey a paje. Y asimismo me llegan comentarios y me llegan mensajes por el chat institucional random de cualquier persona que trabaja en la compañía. Hola, me acordé de ti, te mando un abrazo, vamos con todo. Excelente. Ahí se ha cultivado la cercanía al final. Entonces al final pasa eso. O sea, el dónde, el cuándo. Nosotros estamos en una empresa que es puro corazón. No nos sirve tener distancias, no nos sirve trabajar un liderazgo piramidal. No es lo que necesitamos. Entonces tenemos que ser maleables. Y no digo mentir, sino que conocer cada una de esas facetas de uno y desde ahí ir creciendo. Y ahí en el tema de proyectarse hacia adentro y hacia afuera, que en el fondo es bien relevante, como tú lo comentabas antes, en el fondo quizás hay alguna figura en concreto que te inspire, quizás algún referente en términos de líder, CEO, alguien que en el fondo que quizás te ha inspirado en tu rol en un campo quizás tan innovador y tan desafiante como son las criptomonedas, digamos. Mira, ¿sabes qué? Más que rol como en las criptomonedas, yo te diría que la mujer que más me ha inspirado en la vida en rol de liderazgo, y te va a sonar raro, es Margaret Thatcher. Mira, ¿y qué desprendís de Margaret Thatcher? Creo que tuvo que tomar decisiones tremendamente difíciles, pero manteniendo su palabra. Entonces, es la primera mujer líder que uno ve, te lo digo desde los años 80 y 90, Claro. que si la consecuencia es que el mundo me odie por ser directa y por cumplir mi palabra y porque yo dije A y A se mantiene, sea. Bienvenido sea, claro. O sea, es la primera gran mujer que te muestra esta lógica de no me interesa lo que tengan que decir. Y en la misma lógica y más nacional, Isabel Allende, como escritora. Si no me toman en serio porque sienten que escribo cosas que son comerciales, que no me lean. Pero mantenerse fiel a lo que ella quería hacer como proyección de carrera. Son dos carreras tremendamente distintas, pero te permiten ir mostrando desde visiones políticas además completamente opuestas, que tú puedes ser honesto contigo mismo, porque esa es la diferencia al final. Tú no vives para un paradigma externo. Es conocerte, mirarte al espejo, reconocerte, porque al final la única persona a la que le vas a tener que rendir cuenta es a la que te mira en el espejo todos los días. Claro, tal cual. Perfecto. Y, por ejemplo, si lo plasmáramos y metiéramos, digamos, todos esos ingredientes a una juguera como para el rol de CEO, digamos, ideal, quizás desprendiendo las habilidades clave, tomando quizás estas figuras, ¿cuáles dirías que son como habilidades ya prioritarias o que habría que proteger a la hora de por ejemplo, de ejercer un rol tan importante como es CEO? Yo te diría que en esa lógica lo que me ha servido es permitirme cometer errores. Perfecto. El revisar en un contracheck con personas en las que confíe en el equipo. O sea, el poder sentarme con mi gerente comercial, con el director de comunicaciones, con el gerente de finanzas, y decirle, ¿me estoy equivocando o no? ¿Qué ves tú? Y generar esa instancia para, mira, sabes que lo podríamos hacer mejor aquí, lo podríamos hacer mejor allá, y de ahí ir creciendo. No casarte con una decisión. Si te estás dando cuenta que la decisión se está equivocando, bueno, pues daremos cara y se resuelve. Mantener los compromisos. Decir la verdad, aunque sea una verdad difícil. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos saliendo un invierno cripto. Si alguien te pide un aumento y no lo puedes dar, no le digas que viene en 2 meses. Dile, hoy no puedo. Cuando pueda, priorizaremos este aumento por tales características.
Hoy te Hoy no silenciaste, te, Fer. perdón. O decir, ¿sabes qué? Hoy no te lo ganas. ¿Qué extra vas a hacer? ¿Qué capacitación vas a hacer? ¿Cómo vamos a configurar tu rol para que puedas ganártelo cuando sea el minuto? Porque en el fondo la credibilidad es todo. Y si no crees en el proyecto, migra. Porque nada le hace más daño a un proyecto que un CEO que no está convencido en lo que está haciendo. Si tú no puedes dejar la vida en la cancha, no es tu cancha. Y no hay dinero que te pague la vida que pierdes y cómo eres capaz de matar un proyecto. Porque al final la piocha da lo mismo. Nadie se acuerda que hiciste. Nadie se acuerda de tu currículum. Nadie se acuerda de que si te graduaste con honores, si te ganaste un premio. A nadie le importa a tu mamá. Ella probablemente juntó todo en una carpeta. Y a un amigo loco que le guste. Y fue. Pero la credibilidad, esa no se pierde. Ética, trabajo, convicción, credibilidad. O sea, yo creo, Fernanda, muy bien dicho y comparto mucho tus valores. Y desde nuestro rol también un poco consultivo de afuera, vemos los CEO realmente cuando tienen estas cosas claras, ética de trabajo me refiero, ¿verdad? Muy claras, tener una buena orientación, un liderazgo, pero desde el punto de vista de realmente, o sea, la convicción de empaparse con el proyecto, cómo arrastran no solo no solo a su línea directa, sino realmente a toda la empresa. Y eso es impresionante, lo rescato un montón, de acuerdo a lo que estáis comentando. Sí, es que en la misma línea, o sea, por ejemplo, a mí me pasa de repente cuando le pregunto a pares en reuniones, ¿cuánto tiempo te ves cuánto llevas en esta compañía? 5 años, ¿cuánto te ves? El resto de mi vida, Dios mío. O sea, esta persona nunca va a llegar al tope, nunca va a encontrarse un día en que no está aportando nada. O le da lo mismo contar corchetes, porque tú puedes aportar en una compañía hasta un cierto punto, lo llevas hasta un cierto punto. Y en ese momento tienes que definir, ¿me quedo en otro rol donde aporte? ¿En diseño corporativo, en diseño organizacional? Es una pregunta que hay que hacerse. Traemos a alguien de fuera, preparamos a alguien 3 años antes para que se pueda hacer cargo de esta etapa que viene en planificación estratégica. Esto es algo que nosotros ya nos estamos cuestionando con los co-founders. O sea, cuando terminemos esta etapa de alianzas, de exploración de mercado, de generación de rutas, lo más probable es que se necesite un liderazgo distinto. Alguien que sea más agresivo, que pueda consolidar, que pueda tomar todas estas exploraciones y podar, y desde otra perspectiva sentar con mayor fuerza estos pilares. Entonces eso también hay que pensarlo y hay que verlo y hay que proyectarlo en el tiempo. Claro. Si no, las compañías se vuelven personas dependientes y ahí quebran. Claro. ¿Y cómo lo están manejando ahí, Fernanda, quizás para que dentro de lo que es el talento en Crypto Market, para que no se llegue esa sensación que decías tú que es como de tocar techo al final? De repente, ¿cómo se potencia el talento internamente? Mira, nosotros jugamos mucho, yo digo jugar, pero es diseño organizacional, en una perspectiva que es el mejor jugador para el mejor partido. Yeah. Vemos cómo está la cancha, quién necesita liderar, y a ese lo ponemos a cargo de un proyecto en particular. Entonces, en esta etapa que es más regulatoria, que es más interactuando con bancos centrales, con comisiones financieras, con superintendencia, suena razonable tener un abogado. Cuando se esté consolidado, lo más probable es que nos vamos a necesitar un comercial. Y está bien, porque además internamente nosotros tenemos un sistema de gobierno que no es el sistema de gobierno tradicional. O sea, una cosa son las juntas y los directorios, que es lo que va en la papelería que uno necesita, porque te lo piden los inversionistas, porque te lo piden las normas de los países, todo eso se cumple. Pero nosotros tenemos como en el backlog, por decirlo, o tras bambalina, trabajamos con un comité de estrategia que se junta varias veces a la semana, dependiendo si estamos en crisis o no. Lo normal es que se junte dos días a la semana, si no los 5, si es necesario. Y en ese comité de estrategia están los 2 co-founders y yo. ¿Qué es lo interesante? Que uno de esos co-founders está a cargo de tecnología, producto y crecimiento. El otro está a cargo de finanzas y legal y compliance. Y yo estoy más en la línea comercial, auditoría y todo lo que son clientes internos y externos.
Entonces, nada ocurre en la compañía que no la hayamos discutido desde las distintas perspectivas juntos. Perfecto. Y homologarlo más a nivel global no se hace difícil, independiente que ya tengan esa como especialización. Es que el grupo es global. Todas las decisiones, la pregunta es, ¿dónde lo vamos a implementar primero? Esta decisión a qué país va primero, a qué país va después, y eso te facilita tener este comité aparte, el poder manejar el global, porque todos los mercados no están al mismo nivel, no tienen el mismo nivel de profundidad, de madurez, de comprensión de mercado, cada uno tiene particularidades. Entonces hay proyectos que si tú los tiras globales van a fracasar en 2 de 7 países, echándote a perder todos los KPI, desmoralizando al equipo, entonces vamos eligiendo dónde ir moviendo los pilotos. Perfecto. Y hoy día, por ejemplo, dada quizás la complejidad, la rapidez, ¿no es cierto?, con la que evoluciona el mercado de las criptomonedas, ¿cómo ha influido quizás el uso de, por ejemplo, de servicios de hunting, como en la identificación de profesionales como con conocimiento actualizado, digamos, y con el talento para desempeñarse ahí en ese campo, digamos? Mira, hasta ahora nos ha costado mucho trabajarlo con hunting. ¿Así? Porque el formato de la mayoría de las empresas de hunting es muy tradicional, como que chequea los títulos, chequea la experiencia profesional relevante, pero acá los títulos no te sirven necesariamente para la mayor cantidad de las funciones, porque lo que se aprende en pregrado, lo que se aprende en posgrado, queda muy superado por la realidad. El nivel de uso de habilidades blandas, por ejemplo, es algo que no está tan medido o no nos ha tocado ver hasta dónde se han medido. Y el acompañamiento para que las personas sean capaces de adaptarse también es algo que excede a 1 mes o a 2. Porque ¿qué es lo que nos ocurre? En la industria fintech nosotros nos traemos gente payments o nos traemos gente de la banca, que vienen con una lógica mental completamente distinta. Completamente distinta. Entonces, la mayoría de nuestros procesos, de nuestra forma de tomar decisiones, de nuestra forma de vestirnos, de nuestra forma de interactuar, es contraintuitiva. Entonces, si tú te imaginas, por ejemplo, a alguien de las finanzas tradicionales que le toca el miércoles de pizza con todo el equipo, el tipo se siente incómodo. Sí. ¿En dónde me metí? Sí. Claro, o sea, me pasó el otro día en una entrevista de trabajo acá en Europa, que me decían, bueno, pero ¿y la oficina? Es como, es que estamos con teletrabajo porque no estamos divididos en este minuto en muchos países. Es que no sé si puedo trabajar así como sintiéndome en una startup. Bueno, si quieres te arrendamos una, pero claro. Claro, porque no es un tema de miseria, es que la gente no va. Y nos pasó, teníamos una oficina gigante para 50 personas en el golf, no, ¿cómo se llama esto más arriba? En Manquehue. Perfecto. Y llegaban 5, llegaban solo los que tenían hijos. Claro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta que venga con un acompañamiento, no sé si ya psicológico de la persona que tiene que ir cambiando ese mindset. Es igual interesante lo que mencionáis por un tema de, o sea, si yo pudiera desprender al menos desde la visión de Robert Walters, el valor agregado que yo veo en nuestros servicios de hunting al menos, es en el fondo los 4 pilares por los cuales nos regimos a la hora de, por ejemplo, llevar un proceso. Efectivamente, claro que es importante el tema como de las competencias más técnicas, que es justamente lo que decías tú, que claro, se plasma, por ejemplo, en que estudió en tal parte, en que desempeñó este tipo de roles, pero claro, ¿qué hago yo con ese reconocimiento? ¿Qué hago yo con ese premio, en el fondo? Y por lo mismo, en el fondo, tenemos otros 3 criterios más que yo diría que también, en el fondo, hacen que nuestros servicios sean tan como especializados, ¿no es cierto? Te diría que también nuestro sello es el tema como del énfasis que le ponemos al fit cultural que puede haber al generarse el match entre el candidato y el cliente. Lo mismo que decías tú, en el fondo, el tema de pedirle a alguien que trabaje como por teletrabajo cuando está acostumbrado a ir a la oficina, por ejemplo.
en el fondo lo ha hecho como más dinámico, hemos incorporado tecnología, creo que también la parte como de las competencias blandas que dices que también es un criterio bien importante en el fondo en CryptoMarket, claro que también le tomamos el peso. Y el tema yo creo también de las motivaciones. Y lo que hablábamos antes, de no sentirse que uno se va a quedar estancado, como decís tú, en el fondo, con los corchetes, años y años haciendo en el fondo un poco la misma pega, ¿no es cierto? No, el que haya movilidad. De hecho, para nosotros la pregunta en las entrevistas que más nos ilumina con un candidato es ¿cuáles son tus hobbies? ¿Y qué has hecho respecto a tus hobbies? Porque si se toman desde una visión profesionalizante lo que los apasiona, es alguien a quien le puede dar proyectos creativos. Se nos pasa de gente que tiene una banda y toca los fines de semana, otros que están con publicación de literatura, otros que tienen fotos y están viendo cómo armar una exposición. O sea, pero todos tienen algo más que los hace respirar. Lo que baja el nivel de depresión y baja el nivel de angustia, porque tienen estas válvulas de escape sanas también. ¿Ya has visto un factor que se repita quizá? Ay, perdón, Cristóbal. Un elemento que se repita quizás en donde desprenden más talento, algo, por ejemplo, no sé, rango etario, alguna aspiración en común quizá. Mira, toda la gente de la compañía, te diría, son inquietos. Así. Pero inquietos en el sentido de tenía la meta, llegué al KPI, estoy aburrido. Me quedan 2 semanas. Y empiezan a llegar, de pronto ayer me llegó del gerente de análisis de datos. Oye, es que estuve pensando en este proyecto que podría servir muchísimo, me parece que va a mejorar estos ratios. ¿Tengo permiso para hacerlo en mis horas libres que terminé de hacer todos los análisis que tenía que hacer? Y eso no va asociado a, ¿sabes que quiero renta? ¿Sabes que quiero subir? Estoy aburrido y quiero desarrollar este proyecto. Y lo mismo pasó en otro departamento hace 2 días atrás, ¿sabes que estuve pensando que puedo hacer más? Pero este era alguien como más junior en términos de calificación. O sea, siento que puedo hacer otro proyecto más allá, pero no veo bien qué. Podemos tener una reunión para ver qué crees tú que yo podría hacer, aunque sea colaborar con otro departamento, porque siento que podría, pero me estoy perdiendo. Y es tremendamente interesante que eso se repite entre personas que no hablan entre sí. Que va con que tú te vas dando cuenta en la entrevista, que es gente que llega a su meta y ahí tenemos que trabajar la otra parte de recibe, agradece, disfruta, tómate 2 piscolas, vamos a lo que viene. Porque es como, ya lo logré, ¿ahora qué hago? No, o sea, también está esa parte de quererse y de cuidarse y de celebrar lo que se va logrando. Pero nos hemos dado cuenta que a todos nos pasa, que vamos a lo que viene. Entonces, también ahí lo que dices tú, en el apoyo que hacen desde Robert Walters de entender la cultura. Tal cual. Alguien que pueda ser parte de la familia y no alguien que genere perturbaciones internas dentro del ecosistema. Porque si no es alguien que lo pasa muy mal y que le hace la vida miserable a todos los que están a su alrededor, que también nos ha ocurrido. Entonces, en algunos casos eso te sale muy caro en clima. Ahí yo quería simplemente aportar en la misma línea. Hay un concepto que venimos trabajando aquí como equipo con la Josi, con Sara, que este término, en vez de cazador de talentos, headhunting, el cazador de unicornios. ¿Ya? Y aquí voy con el cazador de unicornios. O sea, al fin y al cabo, si tú contratáis antiguamente, ¿verdad?, cualquier empresa de headhunting, hoy en día los títulos de los distintos cargos, ¿qué es lo que hizo? Está el LinkedIn. Sí, el valor agregado no es el HH que yo le estoy poniendo en LinkedIn como headhunter, ¿verdad? Yo creo que este tipo de servicios empiezan a tener un valor agregado, uno, desde el punto de vista de la especialización, parte de los pilares, pero este cazador de unicornio me refiero a preguntar y centrarnos en la persona, mucho más de quién es, qué le gusta hacer y cuáles son sus motivaciones. Porque con las motivaciones y de dónde viene yo voy a medir su potencial, ¿cachai? O sea, de tal como tú decís, Fernanda. Hoy en día en una fintech donde yo igual he trabajado en startup y la meta pasa el día 1, vamos hacia A, el día 15 cambió, reversa, vamos a Z, deshagamos, hagamos de nuevo. Entonces necesitáis esta persona que se adapte a ese tipo de cambio. Hay gente que muere ahí.
Tal cual, po, tal cual. O sea, ¿sí? Entonces, yo para eso necesito saber mucho más cuáles son las intenciones de esta persona, qué tanto va a dejar en la cancha, cuáles son sus motivaciones, quiere aprender, no quiere aprender, por sobre qué es lo que hace. Y esa es como la típica pregunta, cuéntame un poco de ti. Pucha, ¿sabes que soy abogado? No, o sea, partado porque eres persona, porque soy papá, porque soy futbolero, claro, no tengo idea, ¿cachai? Y ese es el término de cazador de unicornio, o sea, hacer una lectura un poco más deep, ¿verdad? Más profunda, en torno al candidato y evaluar realmente su potencial, en torno al fit cultural y lo que queréis lograr tú como empresa. No, y también ahí, súper importante el a dónde puedo llevar este candidato, porque el candidato no tiene que llegar listo. Eso es una locura. Cuando tú estás trabajando en el mundo fintech o con ecosistemas así de dinámicos, nosotros, por ejemplo, en este minuto tenemos 4 personas dentro del equipo que las estamos preparando para lo que viene en su carrera. Que de hecho hay varios a los que los agarro por el deseo de con ustedes me jubilo. O sea, gracias a ustedes yo me voy a ir a Bali en un minuto. Una reunión al mes. Porque son chicos recién titulados o casi, que tienen 5 años de experiencia y fue, pero tú los vas sometiendo a estrés controlado en ambientes protegidos para que no solo ejecuten, sino que sean capaces de tomar decisiones complejas. Entonces, por ejemplo, ahí hacemos una maldad, que de hecho la estamos haciendo en todos los departamentos. Particularmente el legal, partimos con el piloto, que es que alguno de estos agentes senior lo designamos líder de proyecto y dentro de su equipo tiene 2 jefaturas. Da instrucciones. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que hacer en este proyecto? Y las jefaturas calladas hacen lo que se les pide en las fechas que corresponden, porque además son jefaturas que no les importa no ser jefatura, entonces como no pasa nada. Y después este líder de proyecto tiene que ver hasta dónde llegó, qué le falta, qué tiene que pedir, qué tiene que exigir, y se le entrega el feedback. De mira, acá debiste haber apretado, acá debiste haber revisado, acá lo que pudimos haber hecho es esto distinto, o sabes que lo hiciste todo perfecto, estrellita. Entonces vamos generando liderazgos en espacios protegidos a costo cero. O lidera tú la reunión, yo te escucho. Y uno interviene cuando ya el negocio se está cayendo. Pero, claro. Ya, o sea, sí que hay que salvarlo y uno entra. Si no, es su reunión, es su lead, él lo maneja. Esto es típico en comercial, porque permiten foguearse sin el nivel de estrés, porque como ya trabajaste este liderazgo horizontal, que es más acogedor, que lo que importa es intentarlo y levantar la mano si necesitas ayuda, te permite construir a estos gerentes que no los vas a encontrar en mercado. Claro. Y ahí el rol de ustedes es básico, porque ese acompañamiento también puede surgir de un agente externo para las empresas que no lo hagan de manera natural. Y en el fondo aprovecho, Fernanda, de preguntarte quizás cómo un servicio de hunting, por ejemplo, como el de nosotros, podría adaptarse quizá a la dinámica y a la volatilidad que tanto caracteriza, ¿no es cierto?, el mercado donde está insertado tú, por ejemplo, para poder identificar y atraer mejor los talentos. Yo creo que lo primero es que ustedes conozcan la cultura organizacional, porque la mayoría de las fintech no está consciente de su ADN. Si tú les preguntas, ellos te dicen, no, es que yo quiero ser, y te nombran otra empresa. Y ahí partimos mal, porque si tú eres Juan, nunca vas a ser Pedro. No importa cuánto esfuerzo le pongas. Nunca vas a ser Pedro porque eres Juan. Entonces, al final, ¿a dónde voy? El headhunter es el mejor aliado para entenderse y para tratar de comprender cuáles son las personas, no las que quiere, sino que las que necesita. Claro. Y ahí la diferencia entre un headhunter o, como dicen ustedes, un cazador de unicornio. Porque yo no llamo a una empresa de headhunting para que me diga, mira, es que, lo que tú quieres, cajita 1, cajita 2, cajita 3, si lo que yo quiera no tiene ninguna importancia. Los que entienden cómo incorporar un talento en una organización va a impactar a mi equipo son ustedes. Claro. Entonces ahí viene el extra. ¿Y cómo lo ves quizás con la captación o más bien retención si se estuviera ya dentro de la empresa, por ejemplo, con el talento femenino?
Con el talento femenino yo creo que gran parte, más que la captación, es la capacitación. Capacitación, perfecto. En una parte la capacitación y en la otra parte el empoderamiento. O sea, yo creo que es muy difícil que tú tomes un liderazgo femenino temprano y que si no le das un apoyo, por ejemplo, de autoestima o de superación del síndrome del impostor, sea la jefatura a full potencial que podría ser. Porque si tiene ruido en su cerebro generado de 20 años atrás, porque una vez en el colegio le dijeron que la letra no era lo suficientemente linda y se ha cuestionado la firma desde entonces, pues puede ser algo así de random, Claro. nunca va a tener ese potencial aunque tenga todos los tickets. De hecho, yo ahí sospecho mientras mejores son las calificaciones. Mientras mejores libretas de notas veo, o sea, a mí me encantan los overachievers, o sea, me encanta trabajar con ellos porque lo dejan todo en la cancha, se pueden infartar en horario laboral. Me encantan perfectos de productividad, pero con un acompañamiento psicológico. Porque nadie llega a superar expectativas de manera consistente cada vez si tiene buena autoestima, si tiene una relación no tóxica con el trabajo o si no está tratando de echarse atrás algún trauma. Entonces, Hay si más tú tienes énfasis en los tropezones al final, algo así. Exacto. Entonces, está bien, te trajimos por todo lo bien que lo has hecho. Pero para que llegues a otro nivel, necesitamos que las piedras se queden acá y nos sirvan para el muro. Claro. Pero no para que te golpees con ellas solo, porque cuando te note que estás colapsado, va a ser porque vamos a tener un incendio interno. Entonces, eso también es algo, y se nota mucho más con las mujeres que con los hombres. Entonces, es algo que hay que trabajar en el liderazgo femenino, el ver cuáles son, y no para el castigo, sino que para ese acompañamiento institucional de para que seas tu mejor versión. Para ser tu mejor versión necesitas no tener ruido, porque el ruido toma unidades de energía que las podrías direccionar a los proyectos. Y ese es uno de los grandes temas. No nombrar una persona, y aquí voy a ser súper impopular, no nombrar una persona para tener la cuota. Claro. A veces me puedo demorar 2 años en tener la cuota, pero preparo al ejecutivo adecuado para que me den ganas de generar cuota. Claro. Y que no sea por cumplir netamente la cuota al final. Es que es una locura. A mí, la cantidad de veces que me han preguntado en entrevistas, ¿cómo te sientes tú por ser mujer en este rol? Es como, viejo, tengo un PhD. El tener útero no fue considerado como parte integrante del activo del rol. Claro. Entonces, y es algo que te lo dicen en los diarios, mucho. Entonces, ¿cómo lo dices amablemente? Bueno, mira, es que esto tuvo que ver, y además es una promoción interna que se dio que a mí me promovieron y paralelamente la directora de operaciones tomó como country manager Brasil, que es el mercado más grande, pero llevaba 10 años en la compañía. O sea, no Claro. era para otro necesitamos mujeres, vayan para el frente, no, sino que fue una carrera que se construyó. Entonces, en esa lógica, ¿qué nos queda a nosotros como ecosistema? Construyamos carrera de personas de distintas perspectivas. Por ejemplo, uno de los temas que tuvimos que conversar, en nuestra política de recursos humanos, ¿consideramos normas transgénero o no? Para evitar la discriminación. Y llegamos a la conclusión que incorporar una norma era discriminar, porque la verdad es que nos da lo mismo. A nosotros, ¿Por qué es tema al final? Claro, de hecho, en un minuto surgió, alguien lo dijo, y lo conversamos, y es como, pero si eso no es la vida privada de la gente. Claro. O sea, para nosotros así tomamos género. Entonces, también va a depender de cada organización. Pero sí el hacernos cargo no solo de los títulos y los cartones, sino que de la salud mental que te llevó a esos logros. Yo creo que esas alertas también son interesantes desde un liderazgo, porque tú no quieres que se funda tu mejor fusil en el peor momento. Claro. Oye, Pedi, para ir un poquito cerrando, o sea, claro, un poco en línea con que efectivamente no sé si debería ser temas tema a estas alturas, digamos, pero que claro que es una realidad también, que en el fondo, el mismo caso que ponía, por ejemplo, la persona en Brasil, que se demoraron 10 años al final en darle ese cargo, quizás que
¿Qué mensaje te gustaría como enviarle quizás a otras mujeres que aspiren a liderar en el sector ya fintech o tecnológico? Construyan su carrera. No llega un ascenso por casualidad. Si nosotros tenemos en mente que lo que queremos es tener un rol de liderazgo en una determinada industria, miremos cuál es la empresa en que nos gustaría trabajar, qué características han tenido las últimas personas que han ocupado esa posición, cuáles de esos logros tengo, cuáles de esos logros me faltan, y planifico mi carrera en torno al lugar al que quiero llegar. Lo puedo hacer 20 años antes, lo puedo hacer desde la universidad. ¿Qué cursos necesito? ¿Qué seminarios? ¿Qué pasantías? En el fondo, ¿a qué país tengo que irme? ¿Qué tengo que experimentar? Y partir con tiempo, cumpliendo todos esos requisitos para que cuando llegue el minuto llegue de manera natural y esté absolutamente preparada para hacerlo. Yo creo que ese es el base, porque, a ver, acá yo me voy siempre a Lewis Carroll, a cuando se encuentra Alicia con el gato Cheshire. Y Alicia le pregunta hacia dónde voy. Y el gato le dice, mira, si vas a la derecha es la casa del sombrerero, si vas a la izquierda es la casa de la liebre de marzo. Y Alicia, es que no sé a dónde quiero ir, entonces a lo mismo que camino tomes. La lógica es esa. Si yo no sé a dónde quiero llegar, da lo mismo que hago y lo más probable es que no vaya a llegar a donde aspiro. Si es que aspiro con una mera ilusión, pero no me doy cuenta de cuáles son los requisitos, jamás voy a llegar a cumplir ese punto. Por lo tanto, tengo que ser capaz de revisar qué es lo que me gusta, qué tienen todas estas personas y empezar a elevar mi estándar moral y hacer el trabajo completo. O sea, si yo quiero personas y admiro personas que son consecuentes, perfecto, si eso implica que me queme, me quemaré 1000 veces. Porque esa es la característica que tengo que generar en mí. Y en base a eso voy a llegar a donde quiero llegar. O quizá mucho más allá de donde soñé llegar. Que eso a veces pasa. O sea, si vemos 20 años atrás, ser jefatura en un estudio jurídico siendo mujer era una locura. Yo hoy día estoy en Europa haciendo otra cosa. Esto no lo soñé. Sigue siendo difícil. Sí, yo también creo que hoy día sigue siendo difícil, sí. Entonces te encuentras con sorpresas, pero esas sorpresas son trabajo. Son noches sin dormir, o como decía la CEO de Pepsi, es cerrar la puerta, llorar, cambiarse el maquillaje y salir de nuevo a la reunión que viene. Porque también te puedes permitir llorar por una reunión y frustrarte. Y no necesitas guardarlo. Necesitas no hacerlo enfrente del directorio, por un tema de imagen, pero podías encerrarte en el baño y llorar un rato. También es lícito permitirte eso. Claro, permitirte sentir. De hecho, Fernanda, antes de despedirnos y todo, quería cerrar con una pregunta bien concreta, pero un poquito más lúdica quizás, tomando quizás todos los factores, todos los temas que tocamos. Si pudierais tener un superpoder quizás, ¿cuál elegiríais? Un superpoder. Pensar. Es que yo creo que ahí me matan las ganas, porque yo creo que lejos la que más me gusta es Scarlet Witch de Marvel. Es imposible ganarle en nada, tiene demasiados poderes. Es maravillosa. En el fondo es la Superwoman, las hace todas. Y su gran problema, el control emocional. Claro. Mira, buenísimo. Lejos con la que más me podría relacionar, Mundo Marvel Scarlet. Total. Buenísimo, Fer. Oye, muchas gracias, en verdad agradecerte un montón por el tiempo, por la instancia y también, bueno, una invitación también a seguir conectados quizás para futuros eventos, futuras colaboraciones. Nosotros encantados de seguir en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente ha sido un agrado poder conversar con ustedes hoy día. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Fer. Quería ser un poco ahí más ordenado en la parte del final, un poco más serio, pero de verdad muchas gracias. Sí, te pasaste. Sé que como nos comentaste el
el viernes estáis low cost, como decís tú, siempre estáis así overbooking de calendario, pero por lo mismo te agradezco un montón. No, a ver, la oportunidad es maravillosa y si esto sirve para que una persona que lo vea se inspire y vea hacia dónde caminar, logramos el objetivo. Si Es al final justamente eso, lo que también queremos, es justamente lo que queremos hacer también. Así que muchas Sí, gracias total. y Yo harto creo éxito ahí, también en Dubái, po. sí, mira, yo creo que nos va a ir bien. Ahora, igual esto mejor verlo en off, pero para nosotros es tremenda la categoría en que nos están invitando. O Sí, po. sea, mejor CEO de una fintech en categoría startup, viniendo del fin del mundo, es una locura. repo. Sí. Es realmente una locura, porque la competencia es tremenda, es feroz. O sea, hay muchísimo talento en esta industria. Así que veremos cómo nos va, pero por lo menos ya estar ahí poniendo a Chilito en la testera no es malo. Sí, totalmente. Así que harto éxito. Gracias chicos, Total. realmente un agrado haber compartido con ustedes. Sí, pues ahí Oye, a mantenemos el ti, contacto. Ahí Sí, en por unos mesecitos supuesto. conversamos, yo creo. Ahí estamos conversando. Que tengan buen día. Súper. a ti que Igualmente. estés Chao, súper, chao. Fer. Cuídate. Chao, chao. Chao a todos.